¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, mis estimados estudiantes de Ecología. Les saluda de nueva manera la maestra Jessica Gabriela González Ramírez del CBT 168 a fin de compartir con ustedes una revisión sobre el material que vamos a abordar esta semana para poder comprender temas relacionados a lo que es el calentamiento global. Bien, estás visualizando ya ahorita en pantalla lo que son los recursos disponibles en plataforma correspondientes a la semana 6 y que es obviamente esta semana que transcurre del 11 al 15 de mayo de 2020. Bueno, para comenzar me gustaría entrar rápidamente al foro de dudas a explicarte cómo es que hay que dejar el comentario de dudas. Bien, esto es importante porque, bueno, yo le tengo activadas las formas de que me lleguen las notificaciones cuando dejo yo un tema de discusión. Si tú por alguna causa añades otro nuevo tema de discusión, lamentablemente no podré ayudarte mucho con esto porque a mí tu notificación no me va a llegar. Entonces, sí te pido que por favor ingreses aquí en donde dice expresa aquí tus dudas de la semana 6, que es esta del 11 al 15 de mayo, para expresar tus dudas. Una vez que le des clic allí, pues te mostrará este primer mensaje en donde tú deberás dar clic en responder para poder dejar la duda o lo que tú quieras comentar al respecto de esto. Al dar clic en responder, pues te aparece el espacio en blanco y allí justamente también tienes un espacio en el que tú puedes cargar algún archivo, alguna imagen, para poder a lo mejor ser un poco más claro en la duda que tienes que expresar, a fin de comprender bien a lo que te refieres y dejar tu respuesta. Justamente así es como se han manejado los de las semanas pasadas. Sí, pues algunos han comentado, por ejemplo, los que sí dejan así sus comentarios, sí se les ha dado respuesta, como al compañero de aquí de esta ocasión, que manifestaba una duda acerca del cuestionario. Ahí, pues bueno, creo que hubo una confusión de parte de algunos de ustedes en donde confundieron al Congo con República Democrática del Congo y no son lo mismo. Entonces, nada más era cuestión de esa pequeña duda. Pero bueno, así es como tienes que participar en el foro de dudas, ¿de acuerdo? Bien, nuevamente, vamos al contenido de esta semana. Y está recordándote nuestro foro de discusión que ha estado a partir del 1 de mayo ha estado disponible para que tengas en consideración cómo tienes que participar. Igual por ahí les he comentado a algunos de ustedes que ya dejaron participación que hay que hacer alguna modificación en el comentario porque resulta que las 2 primeras aportaciones o las 3 primeras aportaciones me las dejaron como el primer comentario y si lo hiciste así hay que modificarlo porque al momento de que yo descargo el conteo de participaciones, esas 3 te las va a contar solamente como una y eso te va a afectar en calificación. Entonces, nuevamente ingresa al foro de discusión. Si tú realizaste así tu aportación y juntaste 2 o 3 o 4 en una, hay que hacer una por separado. Si no, el afectado en calificación vas a ser tú. Entonces, sí, importante que estés monitoreando el foro de discusión porque yo a algunos ya les hice algunos comentarios y como que no he tenido respuesta todavía, ¿sale? Bien, está también la actividad 5 que va a estar disponible para ti a partir de mañana porque esto se supone que es ya a partir de que revisaste todo el material y pues bueno, también viene lo que es la actividad 4 que ahorita te platico bien a qué se refiere una vez que revisemos la guía interactiva, que no es nada tampoco complicado. Bien, entonces voy a abrir la guía interactiva de esta semana, que es como nuestra presentación, y déjame la hago en pantalla completa. Bueno, el tema de esta semana es calentamiento global, cercanos a un punto sin retorno. Obviamente el título es alusivo, chicos, a toda la problemática ambiental a la que nos enfrentamos, considerando pues que muchas de estas causas han sido a partir de acciones humanas. Entonces, mucho de lo que vamos a abordar en esta presentación, pues sí llega a ocurrir de manera natural, pero pues de manera natural lleva un cierto ritmo. Lamentablemente ese ritmo se ha acelerado por las cuestiones humanas que se han presentado en los últimos siglos. A partir de donde, como ya lo mencionaba al inicio del semestre con ustedes de manera presencial,
pues a partir de, sobre todo de fechas históricas como la Revolución Industrial, en donde se comenzó a hacer un uso indiscriminado de los combustibles fósiles. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto ha traído consigo una serie de efectos en el medio ambiente que han sido pues producto meramente del hombre, pero también han sumado cada una un granito de arena para que este cambio climático del que se habla pues se vaya acelerando, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar, déjenme dar clic aquí. Esta guía interactiva ya la tienes también disponible en plataforma, tú puedes ingresar a ella para revisarla con más detenimiento y recuerda que a partir de ella pues también tú elaborar tus propios apuntes, porque pues a partir de esto también se aborda el cuestionario de comprensión. Entonces sí es importante que tú revises con detalle. Si tú quieres adentrarte más a cada uno de los puntos que aquí se tocan, lo puedes hacer. Bien, tenemos el índice, es decir, los puntos de los que vamos a hablar: clima, efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático y factores del clima. Bien, clima y factores del clima van ligados. De hecho, si tú le das clic aquí, te va a llevar a clima, porque ahí es donde se aborda la cuestión de factores del clima. Pero es importante que los consideres como un punto importante que participa en cada uno de estos fenómenos. Bien, vamos primeramente a revisar lo que es el clima. Entonces, el clima, fíjate muy bien, a veces es muy confundido con algo que conocemos como estado del tiempo o estado meteorológico, pero no son lo mismo, ¿sí? Cada uno es una cosa diferente. Por ejemplo, cuando yo te digo o te preguntase, si yo tuviera la oportunidad ahorita de tenerte en vivo y en directo y preguntarte ¿cómo es el clima de Rusia? Pues a lo mejor tú me vas a decir, bueno, pues el clima de Rusia es frío. ¿Y por qué me dices tú que el clima de Rusia es frío? Pues porque ya por datos históricos que se tienen de registros que se hacen de los eventos climáticos que van sucediendo, pues se sabe que en promedio el clima de Rusia es frío por el registro de temperaturas que se tienen, por cómo suele ser a lo mejor la humedad en ese lugar, pues ya a lo largo del tiempo, también pues a lo mejor por la cantidad de radiación solar que este suele tener presente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Igual si yo te preguntara cómo suele ser el clima en el desierto del Sahara, pues a lo mejor tu respuesta va a ser, pues el clima en ese lugar es un clima cálido y seco, ¿sale? ¿Por qué me dices eso? Pues porque a lo mejor también ya históricamente sabemos que pues ahí se registran temperaturas muy altas durante los días, aparte de que hay una escasez evidente de lluvias y por lo tanto el clima de esa región es de esa manera. Sin embargo, chicos, cuando hablamos del estado del tiempo, es como cuando burdamente mencionamos el ejemplo de aquí de Aguascalientes, que sale mucho en los memes, ¿no? Donde decimos que aquí el clima cambia, así dicen, el clima cambia aquí cada 10 minutos. La verdad es que no es el clima. Lo que estamos ahí considerando es el estado del tiempo. El estado del tiempo es hablar de esos factores climáticos, pero en un lapso o en un plazo muy corto, muy breve. Entonces, rápidamente aquí en estas dos imágenes tú tienes la definición de lo que son el clima y lo que es el estado del tiempo. Entonces, rápidamente, el clima pues es hablar de un promedio, de un estado promedio de la atmósfera, pero considerando un lapso largo, comúnmente de 30 años para arriba, ¿sale? Es decir, para una región o para un lugar determinado se ha llevado un registro en al menos 30 años para poder determinar cómo es el clima característico de esa región. Así es como se sabe, chicos, por ejemplo, si hablamos de México, pues qué clima es predisponente para las regiones del norte, qué clima es predisponente para las regiones del centro de México y qué clima también es mayormente o frecuentemente visto en las regiones del sur de México. Esto obviamente considera también o depende de los factores climáticos que van a determinar las condiciones de esa región. ¿Como cuáles? Bueno, pues como temperatura, cantidad de radiación solar que recibe ese lugar. Recuerda que la cantidad de radiación solar va muy de la mano de acuerdo a la zona climática del planeta en la que se encuentra ese territorio.
Y tú recordarás que nuestro país, por ejemplo, es atravesado por un trópico, que justamente es una línea imaginaria que delimita a 2 de las zonas climáticas de nuestro planeta, ¿sale? Entonces, por eso es importante conocer todo eso que ya habíamos visto con anterioridad. Y pues bueno, a eso se refiere el clima. Obviamente, pues bueno, tenemos por ahí algunos ejemplos de clima. Aquí en esta imagen, para México te estoy dejando los que son de manera general, pues los que predominan en estas regiones. Y pues tú sabes que por la ubicación geográfica de México en el globo terráqueo, pues México es muy variable en cuestión de climas por esa gran cualidad que tenemos en cuanto a la ubicación geográfica, ¿sale? Podemos tener climas desde muy cálidos y secos hasta cálidos y húmedos, hasta también climas que son realmente templados y que propician una gran diversidad biológica en nuestro país. Bien, por otro lado, pues el estado del tiempo es hablar también del estado de la atmósfera, pero aquí estamos hablando de un lapso muy corto. Puede ser incluso desde minutos hasta a lo mejor unas semanas. ¿Por qué? Porque pues aquí ya es estar hablando de ese constante cambio que tienen los factores climáticos, la interacción de esos para estar generando pues los fenómenos naturales que se presentan con el paso de los días, ¿sale? Justamente a partir de esto, chicos, se puede determinar cómo es que se va a ir presentando esa secuencia de factores climáticos, pues a lo mejor de aquí a una semana, y es lo que nos dan a conocer como estado del tiempo en los noticieros, ¿sale? Se hace una predicción para poder, pues bueno, también tomar ciertas medidas ante esas situaciones que nos den a conocer en los noticieros, como el estado del tiempo, o también conocido, como dice aquí, como tiempo atmosférico o tiempo meteorológico. Ojo, meteorológico, ¿sale? Porque muchos cometemos el error de repente decir meteorológico y no, es meteorológico. Bien, entonces, básicamente la diferencia es esta. El clima, pues es el estado de la atmósfera en un largo plazo de 30 años o más, y el estado del tiempo es el estado de la atmósfera, pero en un corto lapso de tiempo, perdón la redundancia, en un corto lapso, es decir, que va de minutos a días. Entonces, tú nuevamente cuando escuches ese chiste o veas ese chiste en memes de que dicen que en Aguascalientes cambia constantemente el clima, pues bueno, podrás decirles que están en un error, porque lo que está cambiando es el estado del tiempo, no el clima, ¿sale? O bueno, a lo que se refieren es a eso. Bien, y pues tenemos, como ya te había dicho, factores o ciertos elementos que influyen para que el clima y el estado del tiempo sean de cierta manera o sean de ciertas características en alguna región, y que también pues obviamente lo va a diferenciar de otra región o de otro lugar. Para ir a ellos hay que dar clic en este icono que está aquí en esta imagen, porque aquí no se puede. Hay que dar clic aquí y nos va a llevar a donde están los principales factores climáticos y de estado del tiempo, que son estos 8 que estamos viendo aquí, ¿sale? Tú al pasar el cursor te vas a dar cuenta que la imagen te permitirá también dar clic sobre ella para poder visualizar la información. Entonces tenemos entre los factores más importantes a lo que viene siendo la radiación solar, la temperatura ambiental, viene estando también la presión atmosférica, el viento, la humedad relativa del medio ambiente o de la región en la que nos encontremos, las precipitaciones, la nubosidad y también la evaporación. Entonces rápidamente reviso contigo lo que son o a lo que se refiere cada una de ellas. Y tenemos, bueno, que la radiación solar es la cantidad de rayos solares que recibe una región o un lugar determinado. Esto recuerda tú que va muy de la mano con las zonas climáticas del planeta. Si estamos hablando de regiones o de lugares que se encuentran en la zona cálida, pues quiere decir que reciben una cantidad de rayos solares considerablemente alta. ¿Por qué? Porque acuérdate tú que la zona cálida del planeta recibe los rayos solares de manera más perpendicular, es decir, de manera más directa, y por lo tanto ahí se mostrarán lugares con climas más cálidos, ¿de acuerdo? O con temperaturas un tanto elevadas en comparación a las otras zonas climáticas del planeta. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, si hablamos de la zona climática del planeta conocida como zona templada, pues esta ya las comienza a recibir de manera más oblicua, ¿sale? Ya no de manera directa, pero sí recibe cierta cantidad de energía solar que es considerablemente buena para mantener todavía unas temperaturas a lo mejor cálidas, ¿sale? Pero si hablamos de las zonas frías de nuestro planeta, es decir, ya yéndonos entre lo que son los hacia los polos de nuestro planeta, aquí ya estamos hablando de que obviamente los rayos solares ya no le van a dar de manera perpendicular y van a ser muy difusos, ¿de acuerdo? Y aparte, pues también acuérdate que esto va en relación a la estación del año que se está presentando, porque pues va muy de la mano con el movimiento de la Tierra en cuanto a la traslación, es decir, el movimiento que la Tierra hace alrededor del Sol. Y pues todo esto es importante conocerlo para que comprendamos bien pues cómo es que se daba el clima en cada una de estas regiones. Bien, tenemos también diferentes factores climáticos o de alguna otra índole que pueden influir en la cantidad de radiación solar que recibe una región o un lugar. La primera de ellas era la ubicación geográfica, que es hablar de las zonas climáticas del planeta. Es hablar también de la hora, porque bueno, esto se refiere sobre todo, chicos, a que no es la misma cantidad de radiación solar que, por ejemplo, aquí en Aguascalientes se recibe durante la mañana, que, bueno, por ejemplo, a las 3 de la tarde, donde el sol está pues casi en todo su apogeo y que ahorita el calor se siente súper fuerte cuando tú sales a esa hora, que hablar, por ejemplo, cuando el sol se está poniendo. Entonces, dependerá también mucho de la hora, dependerá de la nubosidad. Entre mayor cantidad de nubes hay en una región, los rayos solares se reflejarán en mayor cantidad del espacio, es decir, se regresarán, ¿sale? Por lo tanto, la cantidad que se absorba de estos en la superficie terrestre, será mucho menor. La estación del año, como ya lo había mencionado, y también algunos otros elementos del entorno o igual de la misma Tierra con relación a la posición del Sol. Bien, vamos a revisar el siguiente, que es la temperatura. La temperatura pues es básicamente hablar de la capacidad térmica que hay en el aire, y esto es en cuanto a si es cálida o es fría. Obviamente para medirla pues se utilizan termómetros ambientales como este que están viendo en la imagen, y comúnmente las medidas más utilizadas para dar la temperatura ambiental son dos, que son los grados Celsius, o también conocido como grados centígrados, y los grados Fahrenheit, que pues son estos datos que estamos viendo aquí. Bien, comúnmente en la mayoría de los países de todo el mundo son utilizados los grados centígrados, pero en algunos países de habla inglesa o del continente europeo se utiliza sobre todo la medida en Fahrenheit. Bien, y también al igual que en la radiación solar, pues también tenemos algunos factores que influyen en la temperatura de esa región. Por ejemplo, la nubosidad, igual nosotros lo hemos visto, cuando hay días nublados, ¿qué pasa con la temperatura? Pues comúnmente esta desciende. ¿Por qué? Porque la cantidad de radiación solar disminuye. Por obviedad, también la radiación solar, entre menor radiación solar reciba un lugar, pues también la temperatura de ese lugar va a ser más fría, que es justamente lo que pasa con los polos de nuestro planeta, ¿sale? Como reciben menos cantidad de radiación solar, la temperatura de esos lugares es más baja. La ubicación geográfica, que esto se relaciona nuevamente, chicos, con las zonas climáticas del planeta. La topografía, es decir, el relieve de ese lugar. Recuerda que también hablar de zonas montañosas o hablar de zonas que son muy bajas también va a hacer que de eso dependa la temperatura que se registre allí. Y también de las precipitaciones. Entonces, sobre todo regiones que demuestran precipitaciones adecuadas o más altas, pues también tienden a manifestar una temperatura un poco más baja que aquellos lugares en donde no hay precipitaciones. Un ejemplo aquí lo podemos ver en los desiertos, donde no se registran precipitaciones. ¿Qué pasa con la temperatura? Pues la temperatura en estas regiones es realmente alta, ¿sale? Durante el día. ¿Por qué? Porque no se retiene humedad ni en la tierra ni en la atmósfera debido a una escasez de lluvia. Bien, revisamos el siguiente, que es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica, pues es hablar de lo que viene siendo la fuerza que los gases de la atmósfera ejercen sobre la superficie terrestre. Obviamente esto va muy de la mano con cuestiones muy químicas, que es hablar de la densidad de los gases,
Y para la densidad, tú sabes que participa aquí la cantidad de masa de ese gas. Quiere decir que pues también a mayor altitud en la atmósfera, mucho menor densidad será la que se presente, porque pues mucho menos peso hay de ese gas sobre cierto cuerpo, ¿sale? Entonces, esta obviamente, cuando hablamos de factores que influyen en la presión atmosférica, va a depender de la altitud, es decir, la altura a la que se encuentren. Y también otro factor importante que influye dentro de la presión atmosférica o barométrica, también conocida así, es la temperatura. Tú recordarás por ahí, a lo mejor en química, que la temperatura, pues bueno, es un factor también importante en cuestión de la densidad de algunos fluidos como los gases y los líquidos, para poder modificar la densidad. Y si tú recuerdas lo que hiciste en tu actividad experimental donde simulabas las corrientes marinas, pues era algo que fungía como parte importante para esa diferencia de densidades entre las corrientes frías y las corrientes cálidas. Lo mismo pasa cuando hablamos de corrientes de aire, ¿sale? Por cambios en la densidad y en la temperatura es que se registran o se hacen esas corrientes de aire. Bien, continúo. Vamos a hablar ahora del viento, que básicamente es hablar de cómo es que se mueve el aire. Y pues bueno, nosotros sabemos que existen corrientes de viento que son muy fuertes, que son ligeras. Eso va a depender de la fuerza que lleve el viento. ¿Y cómo se originan? Pues básicamente como lo que fue tu experimento de las corrientes marinas. Recuerda que ahí hablábamos de términos como densidad, temperatura, y que son básicamente principios que también se aplican con los gases, como el aire. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas los gases y los líquidos son fluidos, y estos términos se aplican para ambos. Entonces, la formación de las corrientes de aire tiene mucho que ver con ese experimento que tú hiciste para la formación de las corrientes marinas. Se mueve todo con base en masas frías y en masas cálidas que se van generando de este aire. ¿Y cómo se calientan? Pues bueno, a partir de la radiación solar, pero también a partir de los famosos gases de efecto invernadero que existen en la atmósfera. Entonces, por estos se generan estas corrientes, y a partir de estas corrientes, donde se va dando ese cambio de densidades, se originan los movimientos del aire. Bien, algunos factores que influyen en el viento para que estos se puedan generar y tener más fuerza o tener más debilidad son la temperatura, la humedad. Esta sobre todo es para determinar si un viento es templado o es seco, porque existe también una clasificación de vientos. No nos vamos a meter tanto en esto. La presión atmosférica también, porque estamos hablando de densidades, chicos. Y pues bueno, a fin de cuentas también estos son fundamentales para el movimiento de las nubes, es decir, para la nubosidad que se va a presentar también en una región. Quiere decir que va a influir en la nubosidad. ¿Por qué? Pues porque son los que se van a encargar de estar moviendo las nubes, de empujarlas o de llevárselas a otro lugar. Vamos con el siguiente, que es la humedad relativa. En este caso estamos hablando de la cantidad de agua que está presente en forma de vapor en la atmósfera. Entonces, por ahí también otras fuentes lo manejan como el nivel de saturación. Es hablar igual de la cantidad del vapor de agua que está presente en el aire, ¿sale? Entonces, tú sabrás que de acuerdo también a los ecosistemas, de acuerdo también a las regiones, pues la cantidad de humedad relativa en el ambiente es específica para cada una de ellas. Esto va a depender también de qué, pues va a depender sobre todo también de las precipitaciones de ese lugar. Obviamente lugares en donde no haya casi precipitaciones, pues obviamente la humedad relativa de ese ambiente va a ser muy baja. ¿Como qué ejemplos podemos citar aquí? Bueno, nuevamente los desiertos. Como en estos no se presentan casi precipitaciones, pues son lugares que están muy secos, hablando en cuestión de humedad relativa, porque carecen de precipitaciones adecuadas para poder propiciar niveles óptimos de humedad, ¿de acuerdo? Entonces, este era otro de los factores. Vamos con el siguiente, que es la precipitación. Y esta, pues, como sabemos, ya lo hemos abordado en algunos otros temas, es la cantidad de agua que cae de las nubes hacia la superficie terrestre, y puede caer tanto en estado sólido como en estado líquido, es decir, en cualquiera de estas formas que está aquí mencionada, ya sea a manera de lluvia, a manera de granizo, a manera de aguanieve,
a manera de nieve o como sea, pero habla solamente de la caída del agua como tal. Bien, factores que influyen directamente en la cantidad de precipitaciones de una región, pues está la proximidad al mar. ¿Y por qué la proximidad al mar? Pues porque esto se relaciona con el ciclo del agua. Tú sabes que los océanos son el principal culpable de la evaporación del agua para el ciclo del agua. Entonces, entre más cercana sea una región a una zona costera, pues tal vez sea más propicia a que ahí se formen pues lluvias y por lo tanto tenga mayor precipitación, ¿sale? Otro es el aire templado, es decir, corrientes de aire húmedas, porque hablan obviamente de ese transporte de moléculas de agua a través del aire. ¿Para qué? Para que se formen nubes y que a través de estas nubes, por la condensación, permitan la precipitación o la formación de las lluvias. La otra, corrientes marinas cálidas, porque estas son las que propiamente transportan a estas moléculas de agua que nos van a formar las nubes y a formar las lluvias. Las corrientes marinas frías, la verdad es que van a ser todo lo contrario. Altos niveles de evaporación. ¿Por qué? Pues porque como aquí hay mayor cantidad de agua en estas regiones, pues obviamente la evaporación también va a ir dependiendo de esa cantidad de agua presente en el medio ambiente. Y también otro de los factores que influyen son los altos niveles de condensación del lugar. Es decir, que esa agua que se ha evaporado se enfríe para que pueda precipitar. Básicamente, chicos, aquí les aseguro que están ustedes recordando pues todo lo que son los estados físicos de la materia y los cambios de estos estados que ustedes vieron a lo mejor en química, ¿sale? Que no es otra cosa más que hablar del ciclo del agua, un tema que ustedes ya muy bien ejemplificaron en alguna actividad anterior de las otras semanas. Bien, el otro factor climático son las nubes o la nubosidad, que viene siendo básicamente la cantidad de nubes que se forman en la atmósfera en una región. Obviamente, a mayor cantidad de nubosidad, pues también se limitan ciertos factores climáticos. Entre más nubes hay, pues menor radiación recibe un lugar, por lo tanto su temperatura también se va a ver disminuida, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues obviamente una de las funciones de las nubes, que es una de las importantes y va por ejemplo en relación a lo que es el vapor del agua, es que pueden reflejar los rayos solares. ¿Esto en qué ayuda? Pues en que cierta cantidad de rayos solares sean regresados al espacio exterior para evitar un sobrecalentamiento en la atmósfera de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las funciones de las nubes, evitar un sobrecalentamiento. Bien, factores que influyen en la formación de nubes o en la nubosidad, la evaporación. Si no se evapora agua, pues no va a haber casi formación de nubes. Pero si hay una mayor evaporación del agua de un lugar, va a haber una mayor formación de nubes y por lo tanto una mayor precipitación, ¿sale? La condensación, es decir, que esa agua que se está evaporando se enfríe para poder formar moléculas de aguas líquidas y que estas obviamente puedan precipitar. También la temperatura de esa región va a ser parte fundamental. Obviamente lugares en donde haya una temperatura muy baja, es muy difícil que se pueda dar evaporación del agua y por lo tanto la formación de nubes no se podría generar adecuadamente. La radiación solar también, porque pues la temperatura depende de la radiación solar y si la evaporación depende de la temperatura, pues obviamente este tiene que ser un factor influyente, ¿sale? Y el viento obviamente para el transporte de estas masas de nubes para poder llevarlas a una región o a un lugar determinado. Bien, continuamos con lo que es la evaporación. Y la evaporación es hablar pues de ese momento en el que el agua de estar en un estado líquido cambia físicamente a su estado gaseoso, es decir, se convierte a vapor de agua y asciende en la atmósfera para formar nubes. Eso sería hablar de evaporación. ¿En dónde sucede la evaporación? Mayormente en los océanos, en los cuerpos de agua dulce, que serían básicamente ríos, lagos, manantiales, etcétera, etcétera. Pero también suele pasar a partir de la tierra. De la humedad presente en la tierra, pues obviamente hay una transpiración por parte de las plantas
donde dejan pasar o escapar estas moléculas de agua en forma de gas para que éstas se liberen hacia la atmósfera. Entonces, son las formas en las que se puede dar la evaporación, pero mayormente a través de los océanos, seguida después de los cuerpos de agua dulce. Factores que influyen en la evaporación, pues obviamente hablamos de la ubicación geográfica, dependiendo del lugar en el que se encuentre, la cantidad de radiación solar que recibe ese lugar. Obviamente por eso, chicos, en los polos no existe una evaporación considerable y por eso ahí no se registran tampoco lluvias, porque pues la cantidad de radiación solar que reciben no es mucha, ¿sale? Temperatura ambiental de una región y pues básicamente serían los que influyen de manera muy directa para que exista una buena evaporación de ciertos lugares. Entonces, estos son los principales factores climáticos y del estado del tiempo que pueden determinar cómo se presenta la atmósfera o las condiciones atmosféricas de cierto lugar, ya sea a largo plazo o a corto plazo, depende de si hablamos del clima o del estado del tiempo. Bien, me regreso. Vamos nuevamente al inicio, a donde está nuestro índice. Para continuar, vamos ahora a hablar del efecto invernadero. Y tenemos aquí diferentes aspectos que nos menciona la presentación. Fíjate bien, la definición de efecto invernadero, qué son los Hey, y el efecto invernadero es bueno o es malo. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque a veces cuando escuchamos hablar del efecto invernadero decimos, híjole, es que el efecto invernadero ha sido provocado por el hombre. Y resulta que no, ¿sale? Hay que saber muy bien qué es el efecto invernadero para saber si eso es a lo que nos referimos como todo lo que ha ocasionado la secuencia de acciones humanas, o si es algo que de manera natural se tiene que estar dando en nuestro planeta. Entonces vamos a revisar la información. Te sugiero comenzar con la definición de efecto invernadero que está aquí, la cual nos dice que es un fenómeno natural que hace que se mantenga una temperatura óptima habitable en nuestro planeta. ¿De qué manera? De manera que funciona como un invernadero como estos que conocemos, donde se ponen plantas para que crezcan y tengan así como que una temperatura adecuada para que puedan desarrollarse. Así funciona también lo que es el efecto invernadero de nuestro planeta. A partir de los gases de efecto invernadero, parte del calor que viene en la radiación solar se queda retenido o atrapado, ¿sale? Y ese calor es regresado nuevamente a la superficie, pero en forma de calor. Válgame, vamos a decir lo siguiente. Ustedes saben que la radiación que viene a partir del sol, los rayos ultravioleta, no es una radiación que venga propiamente en forma de calor, ¿sale? Sin embargo, cuando estos rayos rebotan por la superficie, ¿sí?, y son atrapados en la atmósfera por los gases de efecto invernadero, estos gases de efecto invernadero, cuando los regresan hacia la superficie terrestre, ya los regresan, pero ahora en forma de calor, ya no en forma de rayos ultravioleta, ¿sale? Entonces, esto es importante conocerlo porque así es justamente como funciona el efecto invernadero. ¿Qué pasaría si el efecto invernadero no existiera en nuestro planeta? Bueno, simple y sencillamente todo estaría congelado. ¿Por qué? Porque aun cuando estuviéramos en una zona habitable del sistema solar, realmente no existiría algún componente químico ni algún fenómeno físico que se encargara de retener el calor que el Sol está generando para los planetas, y por lo tanto, así como llegaran los rayos solares a nuestro planeta, así se escaparían y nuestro planeta seguiría congelado, ¿sale? Por lo tanto, no habría vida en nuestro planeta y sería muy difícil que todo lo que existe ahorita pues existiera. Se estima, de acuerdo a datos científicos, que si el efecto invernadero no existiera, pues básicamente la temperatura de la superficie de nuestro planeta oscilaría alrededor de los menos 15 grados centígrados, al menos, ¿sí? Pero pues bueno, gracias al efecto invernadero, cuando hablamos de las temperaturas promedio de nuestro planeta, oscilan entre los 15 grados centígrados. Ojo, temperatura promedio del planeta, quiere decir que se ha hecho un análisis estadístico de todas las temperaturas de varias regiones y se saca una media, ¿sale? Bien, entonces, básicamente ese es el efecto invernadero. Esto es un fenómeno natural, ojo, natural, por lo tanto es algo bueno, ¿sí?
Ya cuando hablamos de modificación del efecto invernadero por las acciones humanas, ahí ya estamos hablando de otros fenómenos que se conocen como calentamiento global y por ende cambio climático, que también es otro concepto en el que ahorita vamos a debatir un poquito. Bien, entonces el efecto invernadero, por ende, ya que es un fenómeno natural, por ende es algo bueno, porque ayuda a mantener habitable la superficie de nuestro planeta. Bien, voy a cerrar esto. Ahora, aquí viste que se mencionan los gases de efecto invernadero o los GEI. Bueno, ¿qué son los GEI? Vamos a entrar a revisar esta parte de aquí. Los GEI o los gases de efecto invernadero son unos compuestos químicos que van a ayudar a retener cierta cantidad de radiación solar para convertirla propiamente a calor y regresarla a la superficie terrestre, de manera que funcionen como dice aquí, como una manta, ¿sale? Por ejemplo, cuando tú en tiempo de frío te pones una manta o una frazada y te pones cerca de alguna fuente de calor, ¿de acuerdo? Esa manta, cuando recibe esas ondas de calor que vienen de otra fuente, que puede ser como una chimenea o un calefactor, pues permite el paso de estas ondas de calor, ¿sale? Pero cuando tu cuerpo las vuelve a rebotar, por así decirlo, a esa manta retiene solamente cierta cantidad de esas ondas o de esos rayos que recibió. Entonces, justamente así te mantiene caliente la frazada o la cobija. Incluso si tú no estás tan cerca de una fuente de calor como una chimenea, ni nada por el estilo, pero con que te pongas tú esa cobija, vas a sentir que te mantiene el calor porque así funciona. Justamente lo mismo hacen los gases de efecto invernadero. ¿Para qué? Pues para, como te lo he dicho, mantener habitable la superficie de nuestro planeta. Si no, todo estaría congelado. Entonces, existen diferentes gases de efecto invernadero donde los principales actores son los que vienen mencionados aquí de amarillo, que son el vapor de agua, que comúnmente por ahí lo catalogan como el principal responsable de, el que atribuye más sal al efecto invernadero de manera natural. Propiamente, pues aquí lo vemos representado sobre todo en las nubes o en el proceso de evaporación. Pues bueno, ahí se encargará también de retener cierta cantidad de rayos solares. Está el otro, que es el dióxido de carbono, que es uno de los que ahorita son un problema a nivel mundial, porque es uno de los que se desencadena mayormente con la quema de combustibles fósiles. Está también el gas metano, que es otro también de los grandes problemáticos porque es más potente incluso que el dióxido de carbono. Y está el óxido nitroso, que también es otro de los que también en los últimos siglos ha alterado, pues también en cuestión de alteración del efecto invernadero para potenciarlo, ¿sale? Entonces, lee adecuadamente ya tú esto con calma para no ahorita, yo ahorita no aburrirte demasiado, que es lo que trato de hacer. Y pues bueno, a gran escala, esos son los GEI. Bien, aquí cada uno de estos, que son los principales gases de efecto invernadero, de los que ahorita yo te hablaba, cada uno de esos también tiene información. Rápidamente la voy a revisar contigo. Tenemos el vapor de agua, ¿sale? Contribuye aproximadamente al 70% del calentamiento global, como ya te había dicho yo. Pero cabe mencionar aquí, jóvenes, que es el único gas de efecto invernadero en el que el ser humano no influye directamente, ¿sale? Las concentraciones de vapor de agua que se generan son dados por procesos naturales, como lo que viene siendo el ciclo del agua. Entonces, pues básicamente cuando se habla de cuestión del calentamiento global, como la problemática ambiental a la que nos enfrentamos, es hablar del otro 30% en el que entran estos gases de efecto invernadero, y que aquí obviamente ya tiene mucho que ver el hombre, porque son gases de efecto invernadero, por ejemplo, estos que de forma natural sí deberían estar presentes, pero, bueno, cuando hablamos por ejemplo del dióxido de carbono, pero que lamentablemente a partir de la revolución industrial para acá, se han emitido a gran escala y de manera que el calentamiento global lo han acelerado a pasos agigantados. Entonces sí es muy importante visualizar esta información. Bien, dióxido de carbono, obviamente aquí la información más importante a rescatar es que es el principal culpable del calentamiento global, porque
porque es el gas de efecto invernadero que se emite en mayor cantidad por la quema de combustibles fósiles. Entonces, este resulta de la quema de gasolina, este resulta también en la generación de energía eléctrica, este resulta también a partir de la generación de otros tipos de energía, resulta también, pues bueno, cuando hablamos de otros medios de transporte que no utilizan gasolina, pues también se genera o se emite. Y lamentablemente, pues como muchas de nuestras actividades cotidianas dependen del uso de estos combustibles todavía, pues todavía es un gas que se sigue emitiendo en grandes toneladas. Ya ustedes tuvieron la oportunidad la semana pasada de medir su huella de carbono y he tenido la oportunidad de algunos trabajos que he revisado hasta ahorita, pues sí nos damos cuenta que su huella de carbono es algo elevada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que tomar conciencia de la importancia que es también adoptar medidas que hagan que nuestra huella de carbono disminuya. Y evidentemente se puede, porque hay ciertas cosas que no son necesarias para nosotros y de las que podemos obviamente prescindir para poder obviamente aportar algo bueno a nuestro planeta. Bien, el siguiente es el gas metano, en donde lo más importante mencionar de esos jóvenes es que es más potente que el dióxido de carbono, aunque se encuentra en menor cantidad en comparación a las concentraciones de dióxido de carbono. Suele tener por así decirlo, una mayor potencia en cuanto a la retención de rayos solares en comparación al dióxido de carbono. Y aparte, pues bueno, otro punto importante de esto es decir que se emite sobre todo de la explotación agropecuaria a partir de la digestión de los diferentes tipos de ganados. Comúnmente las vacas son las que emiten la mayor cantidad de gas metano. ¿Por qué? Porque es a partir del proceso digestivo. Entonces, aquí obviamente las medidas no es tanto que dejemos de consumir carne, sino que seamos más conscientes del consumo que hacemos de productos animales. Entonces, sí es importante que todo esto lo conozcamos para pues también en un futuro saber las medidas preventivas y de mitigación de impacto ambiental que tendremos que tomar. Bien, óxido nitroso, que es otro de los gases de efecto invernadero, pues bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con la capacidad o el potencial de retención de calor que tiene el dióxido de carbono, tiene también un mayor potencial, sobre todo a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que se puede mantener presente en la atmósfera hasta por 300 años, ¿sí? En comparación al dióxido de carbono. Bien, ¿cuál es el principal sector que emite óxido nitroso? Comúnmente el sector agrícola, cuando hablamos de la fertilización de suelos. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente cuando se hace un uso indiscriminado del suelo para producción agrícola, pues este suelo va perdiendo sus nutrientes y entre ellos uno de los nutrientes esenciales que pierde es el nitrógeno. Entonces muchos de los fertilizantes que se utilizan para poder propiciar nuevamente un suelo con nutrientes adecuados para el crecimiento y desarrollo de las plantas y vegetales contienen gran cantidad de nitrógeno, que obviamente cuando llega a un ciclo de descomposición bacteriana, pues estas bacterias se encargan de liberarlo en forma de óxido nitroso, que obviamente es un gas que asciende en la atmósfera y que se queda retenido ahí, que obviamente va a propiciar que aumente el calentamiento del globo terráqueo. Entonces, ese es uno de los impactos que tiene el óxido nitroso. Tenemos otros dos, chicos, que son los famosos CFC. También, bueno, se conocen así por sus siglas, pero su nombre completo es clorofluorocarbonados o clorofluorocarbonos, a partir de los compuestos químicos que lo integran. Estos comúnmente son liberados a partir de sistemas de refrigeración, sistemas también, por ejemplo, de aire acondicionado, por ejemplo, también de aislantes térmicos y también de algunos aerosoles. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, con estos gases que se emiten de estas diferentes fuentes, cuando llegan, por ejemplo, estos gases a la atmósfera, comienzan a sufrir un proceso de ionización, es decir, como de ruptura de enlaces químicos, en donde lo que hacen es que liberan al cloro, y el cloro tiene afinidad por también unirse al oxígeno que está formando al ozono en la capa de ozono. Entonces, ese es el punto contraproducente de estos, que comienza a romper justamente los enlaces del ozono, de la capa de ozono,
y es ahí donde comienzan a formarse los famosos agujeros en la capa de ozono. Lamentablemente, pues bueno, por las corrientes de aire que se generan en la atmósfera de nuestro planeta, pues la gran cantidad de estos CFC son arrastrados sobre todo hacia el círculo polar antártico, hacia el sur, donde se ha registrado obviamente la formación de un gran agujero de la capa de ozono. Entonces, pues el impacto ambiental de estos es muy fuerte, y aparte que también por la volatilidad y estabilidad por la estabilidad que tienen estos, pueden permanecer también gran cantidad de años presentes en la atmósfera. Entonces, ¿se han tomado medidas en el asunto con estos? Sí, de hecho, pues varios aerosoles que se han manejado desde hace décadas han modificado su composición química a tal modo de disminuir o tratar de limitar el uso de estos componentes para no contribuir con este impacto ambiental, ¿sale? Y bueno, viene aquí mencionado otro gas de efecto invernadero que es el ozono, pero hablando como tal del ozono troposférico. Ustedes saben que la capa de ozono, como ya lo habían hablado ustedes en las capas de la atmósfera, la capa de ozono está presente en la estratosfera, ¿sale? Ese ozono es bueno porque ese nos protege de la radiación ultravioleta. Sin embargo, cuando hablamos de el ozono troposférico, que es uno que se emite a partir del smog por acciones humanas, no resulta viable porque en esa parte de la atmósfera también se encarga de retener gran cantidad de calor. Entonces, obviamente, pues bueno, aquí las medidas serían disminuir también el uso de vehículos que utilicen combustibles fósiles y que estén propiciando la formación de este tipo de ozono, ¿sale? Entonces, revísenlos ustedes con más detalle, tomen sus apuntes para que ustedes puedan determinar, pues bueno, el funcionamiento de cada uno de estos. Y revisamos este último elemento de aquí, que viene siendo si es bueno o malo el efecto invernadero. Ustedes ya saben que es bueno, pero aquí obviamente hay que hacer la siguiente diferencia. El efecto invernadero es bueno porque es un proceso natural que ayuda a mantener la temperatura y las condiciones ideales para que nuestro planeta sea habitable. Pero cuando ya hablamos de que este efecto invernadero se altera por aumento de los gases de efecto invernadero, ya estamos hablando de algo que se conoce como efecto invernadero antropogénico, algo que va muy de la mano con lo que es el calentamiento global. Es decir, que este calentamiento global, que sí está presente en nuestro planeta desde hace millones de años y que sí se va modificando con el tiempo, pues se acelere a gran escala, de manera que nosotros comencemos a ver efectos que a lo mejor tenían que haber pasado en miles de años, pues los comencemos a ver ya en décadas, ¿sale? Entonces, eso es hablar de si algo es contraproducente o no. De manera natural el efecto invernadero es bueno, pero ya cuando hablamos de la alteración que el ser humano ha causado en el efecto invernadero para propiciar el calentamiento, un aumento del calentamiento global, pues aquí ya hablamos de algo que evidentemente es malo, no nada más para el ser humano, sino para toda la biodiversidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ya ustedes responderán, ¿es bueno, es malo? Pues sí y no, dependiendo de la perspectiva de la que hablemos. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora igual al siguiente contenido de nuestro índice, que es el calentamiento global. Podemos acceder por aquí. Y básicamente, ¿qué es el calentamiento global? Aquí lo podemos ver. El calentamiento global es hablar de un incremento de la temperatura en el tiempo, pero considerando tanto la superficie terrestre como también los océanos. No solamente, chicos, cuando se habla de aumento en la temperatura, pues es considerar a la atmósfera, también hay que considerar los océanos, porque en los océanos también tiene efecto. ¿Por qué? Pues porque también los océanos reciben radiación solar y por lo tanto también estos se calientan. Bien, esto, cuando hablamos de calentamiento global, pues cuando escuchamos hablar de calentamiento global, sabemos, chicos, que es una preocupación ambiental a nivel mundial, porque pues es algo que está afectando gravemente a nuestros ecosistemas y que posteriormente afecta ya de manera pues también ya directa a lo que es el desarrollo de las sociedades. ¿Por qué? Porque se ven también mermados
lo que son actividades primarias, y a partir de esto pues se viene toda una serie de efectos en forma de cadena o en efecto dominó, en donde a partir de algo a lo mejor que pensábamos que no iba a impactar mucho, pues ya vemos que el efecto va a ser a mucho mayor escala, ¿de acuerdo? Bien, después tenemos también por acá los efectos del calentamiento global. Esto pues bueno, haciendo un resumen porque los efectos son muchos. Y aquí básicamente hablamos de que el calentamiento global, de acuerdo a los registros que se tienen de los últimos años, y haciendo una comparación del siglo XIX al siglo XXI, pues se estima que el aumento de la temperatura promedio en nuestra superficie terrestre ha sido aproximadamente de 1.1 grados centígrados, ¿sí? Imagínense, con 1.1 grados centígrados ya toda la cantidad de desastres naturales que se están viendo ahorita. Imagínense si para 2030, 2040 se visualiza que todavía aumente 1 o 2 grados centígrados más, ¿qué podríamos estar observando nosotros para ese tiempo? ¿De acuerdo? Entonces, la magnitud y el impacto de los desastres naturales que podríamos estar visualizando sería mucho mayor. Otro, se proyecta un aumento adicional de 1.4 a 5.8 grados centígrados para el año 2100. Híjole, la verdad es que pareciera una cantidad de grados centígrados pues a lo mejor insignificante, pero la verdad, chicos, y la triste realidad es que el impacto que tendría en toda nuestra naturaleza sería muy importante y realmente catastrófica. La otra dice, el espesor del hielo ártico ha disminuido en al menos una tercera parte durante este siglo. De acuerdo a los registros que se llevan por algunos organismos y que se encargan de estar analizando ciertos ecosistemas, y entre ellos sobre todo lo que son los polos tanto sur como norte, pues se han dado cuenta de que el deshielo de estos y el derretimiento de estos ha sido evidente, de tal manera que sí se ha perdido una gran proporción de estas zonas. ¿Esto es algo malo? Pues de hecho es algo muy malo para nuestro planeta. Aparte de que se están perdiendo pues nuestras reservas de agua dulce, porque pues es agua dulce meramente congelada. Una de las funciones que tiene el hielo es que por el color que tiene, pues también reflejan cierta cantidad de rayos solares hacia el espacio. Y obviamente al reflejarlos, están propiciando que pues también la temperatura de nuestro planeta se regule. Imagínense pues si se pierde toda esa superficie que refleja esos rayos solares hacia el espacio, pues obviamente hará que ya no se reflejen, sino que sean absorbidos por la superficie terrestre, retenidos por la misma en forma de calor, y por lo tanto se propiciarían también el aumento de la temperatura global. Entonces, pues todo esto trae una serie de efectos que van entrelazados unos con otros, y luego después otros con otras causas. Entonces, esto realmente es una red de efectos que se están generando a causa de todas las acciones que fueron a lo mejor mal manejadas. Bien, y el último que viene mencionado aquí, pues dice que el promedio mundial del nivel del mar aumentó de 12 a 22 centímetros en el último siglo, de acuerdo también a registros que se tienen por ciertos organismos. Pero también, chicos, se sigue visualizando que para cierta cantidad de años, pues bueno, el nivel del mar también sigue aumentando, obviamente por el derretimiento de los glaciares y de los polos, y que evidentemente pues también eso va a repercutir para que varias poblaciones emigren hacia otros lugares. Bien, y esto es en cuestión del calentamiento global. Vamos al último contenido, que es el cambio climático. Y el cambio climático, chicos, también hay que entender que de manera natural es algo que se ha presentado en nuestro planeta a través del tiempo. Creo que si ustedes se meten a revisar la literatura, se van a dar cuenta que pues nuestro planeta ha tenido diferentes eras en donde el clima era pues de ciertas características, ¿sale? Y de acuerdo a eso, pues bueno, se les daba el nombre a las eras por las que iba transcurriendo la vida de nuestro planeta. Entonces, el cambio climático es algo que ha estado presente. El punto en contra de esto, pues han sido también las acciones humanas que han hecho que este cambio climático en los últimos años pues se acelere. Entonces, obviamente, como les decía, algo que a lo mejor teníamos que haber visto de cambios como civilización
en cierta cantidad de cientos de años o de miles de años, pues a lo mejor ya estamos viéndolo en décadas. Bien, rápidamente, ¿qué es el cambio climático? Le vamos a dar clic aquí. El cambio climático o el cambio del clima, pues es algún fenómeno que se puede atribuir de manera natural o también por las acciones antropogénicas o las acciones humanas. Esto va muy de la mano con todo lo que es el efecto invernadero. Entonces, no nada más es el único factor que influye, sino también por ahí influyen otras cuestiones como pues la posición de la Tierra con respecto a la posición del Sol, entre otras. Sin embargo, sí cabe hacer mención que pues en los últimos años, como se sabe, el cambio climático se ha visto acelerado sobre todo por la alteración del efecto invernadero en nuestro planeta, gracias a las grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, realmente esto representa uno de los mayores desafíos para nuestros tiempos, pues sí, porque en nuestras manos está el hecho de cambiar esto o no, a tal grado de que podamos mitigar el impacto que ahorita se visualiza. Obviamente, chicos, parece ser que ahorita pues mucha cantidad de la población no es consciente de, pero la verdad es que ya se comienzan a visualizar muchas otras consecuencias como escasez de alimentos, también escasez ya de agua en diferentes países del mundo y pues obviamente esto también va a repercutir en lo que viene siendo la economía de las sociedades. Ustedes acuérdense que toda economía depende de los recursos que se explotan en ese lugar, entonces entre más avance esto del cambio climático, la disponibilidad de recursos naturales en cada uno de los ecosistemas vendrá siendo cada vez menor y por lo tanto, pues bueno, las sociedades también se verán limitadas en cuanto al desarrollo económico, ¿sale? Bien, tenemos aquí algunas otras informaciones, factores naturales que cambian el clima, factores humanos que cambian el clima. Vamos a revisar primero de factores naturales que cambian el clima y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de que algunos de los que pueden influir de manera natural, como se ha hecho desde hace millones de años, pues están los movimientos de la Tierra con respecto a la posición del Sol. Básicamente son tres, que son excentricidad, oblicuidad y precesión. La excentricidad es cuando hablamos, por ejemplo, de los cambios en la órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol. Ustedes saben que, de acuerdo a lo que han dicho varios científicos, el movimiento de traslación, la órbita de la Tierra nunca ha sido la misma, ha ido cambiando, entonces eso hace que el clima también varíe. El otro, que es oblicuidad, se refiere a lo que es el ángulo de inclinación de la Tierra y el cambio que vaya también manteniendo. Ya por ahí en alguna clase del primer parcial habíamos tenido la oportunidad de hablar de que a partir de pues también es la incidencia de rayos solares que ciertas regiones de nuestro planeta van a tener. Entonces, si el ángulo de inclinación de la Tierra cambia, pues también la cantidad de radiación solar que reciban estas zonas va a ir cambiando. ¿Es algo que va cambiando? Pues sí, es algo que va cambiando y esto, pues bueno, científicos que se dedican a analizar el movimiento de los cuerpos celestes lo han explicado muy a detalle de cómo es que ha ido cambiando desde hace millones de años y cómo también hacen ellos predicciones de cómo cambiará a cierta cantidad de años a futuro. Bien, y el último, que es el que habla de precesión, se refiere en el cambio en la dirección a la que apunta el eje de rotación, porque también pues bueno va a influir sobre todo para lo que viene siendo marcar o delimitar el inicio y el fin de las estaciones del año. Entonces obviamente también, chicos, sabemos que las estaciones del año son factores influyentes para poder determinar el clima de una región en un lapso determinado. Bien, de manera natural otro factor son las erupciones volcánicas, porque cuando hay una erupción volcánica, ustedes saben que se liberan gases y se liberan también cenizas. Con las cenizas, pues estos pueden quedarse suspendidas en la atmósfera gran cantidad de tiempo, de manera que pueden bloquear el paso de los rayos solares y por lo tanto causan un enfriamiento de esa región. Pero los gases también, por ejemplo, uno de los que se emite mayormente en una erupción volcánica es dióxido de carbono, pues trae el efecto contrario.
Una vez que se terminan o se quitan esas partículas suspendidas de cenizas en la atmósfera y que queda el dióxido de carbono presente en esa región, ahora el efecto va a ser contrario, va a haber un sobrecalentamiento de esa zona. Otros serían los movimientos continentales, es decir, cómo es que se generan los movimientos en las corrientes marinas, que esto depende también pues del flujo de energía, del ciclo del agua y del ciclo del carbono, como ustedes lo vieron en el experimento que hicieron de la simulación de las corrientes marinas. Otro, pues bueno, que también se va dando de manera natural, es el cambio de las superficies de hielo, que era lo que explicaba hace unos instantes. A mayor cantidad de superficie de hielo, pues la cantidad de rayos solares que se refleja hacia el espacio será mayor y por lo tanto la temperatura tiende a disminuir. Sin embargo, si hay menor cantidad de hielo en la Tierra, pues obviamente los rayos solares se pueden quedar retenidos con mayor facilidad por la atmósfera y por lo tanto la temperatura aumenta. Bien, y tenemos las corrientes marinas, en donde pues bueno, que van muy de la mano con los movimientos continentales para poder propiciar también la formación de corrientes cálidas, corrientes frías y también ir muy de la mano con la formación de corrientes de aire. Bien, cierro factores humanos que cambian el clima. Pues bueno, aquí básicamente los englobé en estos 4 que se tocan aquí. Contaminación por diferentes fuentes que desencadenan una alta emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono, que viene siendo el principal actor en el efecto invernadero alterado, ¿sale? Siguiente, transformación de ecosistemas naturales por urbanización. Recuerden que pues las sociedades siguen en crecimiento, pero lamentablemente en vez de hacer crecer las ciudades a una escala obviamente considerable y adecuada para los ecosistemas, el ser humano se ha encargado de destruir ecosistemas para crecerlos de manera horizontal, cuando no ha buscado alternativas de hacerlos crecer de manera vertical, que podría ser una de las mejores soluciones, ¿sale? Otro, pérdida de la vegetación en diferentes ecosistemas, especialmente de bosques y selvas. Y obviamente, pues bueno, ¿cómo esto influye en el cambio climático? Pues ustedes recordarán que les he dicho en varias ocasiones que un lugar entre mayor vegetación tenga, mucho mejor va a ser, porque este puede regular de mejor manera la temperatura de esa región. Si carece de vegetación, chicos, va a ser muy difícil que la temperatura y ciertos factores climáticos se puedan regular adecuadamente, y por lo tanto también esto va a ser algo que propicie un aumento de la temperatura de esta zona y con ello pues también propiciar o ser impulsor del cambio climático. Y la última, sobreexplotación del suelo, sobre todo cuando se destina para actividades agrícolas y ganaderas, pues obviamente sabemos que el suelo va perdiendo sus nutrientes, se vuelve árido, se vuelve realmente ya pues no viable para la vida, y por lo tanto también al perder características se pierde la vegetación de ese lugar, nuevamente se pierde la capacidad de regulación del clima y por lo tanto pues es también un impulsor para el cambio climático. Bien, y ya por último, las evidencias que tenemos del cambio climático, pues bueno, se las resumí también en esto, aunque las evidencias del cambio climático son muchas, pero es hablar de cómo es que sabemos o cómo es que estamos seguros que el cambio climático evidentemente es un impacto ambiental al que nos enfrentamos. Pues bueno, pues porque como se decía anteriormente, la temperatura promedio que se ha registrado en la superficie de la Tierra, considerando tanto lo terrestre como lo oceánico, pues ha aumentado en aproximadamente 1.1 grados centígrados, ¿sí? ¿Con respecto a qué? Pues con respecto a lo que fue la era preindustrial, es decir, antes de la revolución industrial hacia nuestros días. También pues porque se tiene registro de que hay modificaciones en la superficie del hielo oceánico, como ya lo mencionamos anteriormente, se estima que se ha perdido hasta una tercera parte de todo el hielo. Ha habido cambios también en el ciclo del agua en este último siglo, en donde pues en ciertas regiones del mundo ha habido precipitaciones ya con mayor recurrencia hasta causar pues grandes desastres naturales. Incluso pues también esto va muy de la mano con la formación de desastres naturales que hemos visto ya con mayor
frecuencia como huracanes, ciclones, los famosos tsunamis, que obviamente van muy de la mano con esta parte. Otro de los datos que nos hacen ver que el cambio climático acelerado es evidente es que el nivel del mar en comparación a cierta cantidad de años pues ha aumentado. En un dato anterior decía que en el último siglo aumentó de 12 a 22 centímetros. En este obviamente nada más consideran 5 años de lapso entre 2014 a 2019, pues que aumentó 5 milímetros en promedio. Aunque bueno, como también ya se había mencionado por ahí, pues bueno, se estima que a causa del calentamiento global siga aumentando por el derretimiento de los polos. Y obviamente, chicos, eso va a repercutir a nivel social y a nivel económico, pues sí, porque hará, por ejemplo, que muchas selvas se encuentren ahora después bajo mar. Muchas poblaciones que están también en zonas costeras pues tengan que desaparecer y esas personas tengan que emigrar hacia otros lugares en donde puedan habitar. Entonces, la serie de consecuencias que trae el cambio climático a cómo va es ahora sí que a gran escala. Bien, rápidamente, pues bueno, déjenme regreso al inicio. Esto fue nuestra presentación de esta semana. Vamos ahora a ver qué es lo que tenemos que trabajar. Déjenme regreso a la plataforma. Bien, como actividad 4, titulada Calentamiento Global, analizando las consecuencias futuras a 2100, es decir, al año 2100, se te pide lo siguiente. 1. Revisa la guía interactiva, que es el material que estábamos revisando ahorita. Tú revísalo ya con más detenimiento en tu casa. También, pues bueno, en la videosesión, revísala también de inicio a fin para ver las indicaciones que se dan de algunas u otras actividades. Y una vez que revises estos materiales, ahora sí comenzarás con esta actividad. Hay que ingresar a Google Académico, que pues obviamente en el buscador tú lo vas a poner como Google Académico. Seleccionas esta primera opción y ya cuando estés en este buscador, ahora sí continúas. Realiza una búsqueda de las consecuencias futuras que, de acuerdo a las predicciones de varios científicos, se presentarán de aquí al año 2100 a causa del cambio climático acelerado por las acciones humanas, si no se minimiza el impacto de este. Entonces, ¿cómo lo vas a poner? Pues como tú desees. Yo, por ejemplo, a lo mejor le puedo poner consecuencias del cambio climático. Lo hago aquí para que te des cuenta que si hay una cantidad buena de fuentes que te salen cuando pones eso en la búsqueda. Sale entonces, todo esto que te sale en Google Académico viene de fuentes que son meramente científicas y que son realmente confiables con datos verídicos. ¿Por qué? Porque si tú nada más te metes a cualquier buscador y lo pones así, pues te puede llevar a páginas que no son tan confiables y que a lo mejor los datos que te den, pues puede ser que sí sean ciertos, pero puede ser que no. Entonces realmente hay que irnos a un buscador que sea confiable. En este caso te estoy solicitando Google Académico. Si tú quieres elegir otro como Eric, Academia, no sé, Cielo, Redalic, Dialnet, la que tú gustes, pues también lo puedes hacer, pero yo ahorita te estoy dando uno de los más fáciles de manejar. Bien, una vez que tú ya hayas leído, puede ser que leas a lo mejor uno o dos fuentes diferentes. Hay que rescatar en tu libreta 15 consecuencias futuras del cambio climático aceleradas por las acciones humanas y las escribes en tu libreta. Una vez que las escribas, a esa hoja o a esas hojas que utilizaste les pones tu nombre escrito a mano, les tomas fotografía, conviertes esas fotografías en un documento de PDF, lo guardas con la nomenclatura que viene aquí, ¿sale? Y aquí te puse yo un ejemplo con uno de tus compañeros y finalmente subes tu actividad y eso es lo que tienes que hacer, ¿sale? Realmente no es algo tan complicado. Y finalmente, pues bueno, el día de mañana ya aparecerá disponible para ti lo que es el cuestionario de comprensión de la semana, que abordaría lo que se visualiza en la presentación y también abordaría contenido, pues a lo mejor que tú llegues a investigar acerca de lo que son las consecuencias que se visualizan para 2100 o para ciertas décadas más adelante. ¿Sale? Entonces,
Bien, pues por mi parte sería todo. Realmente agradezco mucho tu atención, tu disposición y pues para recordarte que es importante que continúes con dedicación. Mantente también al día revisando constantemente la plataforma para que no se te pasen las actividades. Comúnmente las actividades siempre cierran entre viernes o sábado. Nada más revisa muy bien la fecha en la que vayan a cerrar para que no se te pase la fecha. Y pues bueno, por ahí nos saludamos prontamente para estar hablando de otras actividades de la próxima semana o incluso de esta. Algo interesante que viene por ahí. Pero por el momento sería todo. Pásatela bonito, disfruta de estos días, sigue cuidándote en casa, cuida a tu familia y esperamos vernos pronto porque ya tengo muchas ganas de verlos. Que tengan una excelente semana y pasen un muy buen día. Hasta luego.